Llevo 3 años saliendo con Chloe y estoy harto. Sufrió un accidente automovilístico que le causó daños irreversibles en la córnea. El médico dijo que lo más probable es que quede ciega. Después de pensarlo mucho, decidí que lo mejor era terminar con ella en este momento, para compensarle por la pérdida de su juventud por estar conmigo, y también para que a partir de ahora no me siga molestando. Saqué todos mis ahorros, $100.000, y le dije, pronto te quedarás ciega, por favor, no me persigas como un perro en el futuro. 7 años después, ella se convirtió en una estrella de primera línea aclamada por su talento. El presentador le preguntó, ¿has tenido alguna vez un amor que te marcara profundamente? Ella negó con firmeza, no, solo un odio profundo que llega hasta los huesos, tanto que quisiera matarlo con mis propias manos. 01. La nieve caía en gruesos copos. Apagué la colilla del cigarrillo, y junto con el paquete vacío, lo tiré a la basura. Luego me sacudí la nieve acumulada en mi abrigo y entré decidido al hospital. Vine para terminar con mi novia Chloe, y para ello traje conmigo todos mis ahorros. $100.000. Una compensación por los 3 años de juventud que pasó conmigo. Debería ser suficiente, después de todo, todos estos años yo fui quien la cuidó, ella nunca aportó nada. Espero que podamos separarnos en buenos términos. En el piso 12 del área de hospitalización, la habitación de Chloe está justo enfrente del puesto de enfermeras. La enfermera practicante al verme bromeó, ¿vienes a ver a tu novia otra vez? ¿Cómo es que hoy no traes flores? Forceé una sonrisa, pero realmente no podía hacerlo, así que simplemente asentí con educación. Me quedé unos momentos en la puerta de la habitación del hospital para quitarme el frío del cuerpo. Unos minutos después, abrí la puerta de la habitación y entré suavemente. En ese momento, Chloe estaba junto a la ventana mirando hacia afuera. Al escuchar el ruido, se giró y exclamó alegre, Ethan, ¿has llegado? Su rostro tenía varias heridas graves por rozaduras, que apenas habían comenzado a formar costras de un color marrón rosáceo. Le habían rapado una gran sección de cabello y la cabeza estaba envuelta en gruesas vendas. Sus antebrazos desnudos mostraban extensos moretones. El resto de las heridas quedaban ocultas bajo su holgada bata de hospital. Todas estas lesiones eran consecuencia del accidente automovilístico que sufrió una semana atrás, cuando el vehículo que la atropelló la arrastró más de 10 metros, arrancándole incluso un trozo de cuero cabelludo. Tenía una fractura en el omóplato izquierdo, múltiples contusiones y abrasiones graves en el cuerpo. Pero lo más grave eran sus ojos. El impacto del accidente había causado daños irreversibles en las córneas. El médico dijo que lo más probable era que perdiera la vista. Me explicó que primero probarían un tratamiento conservador durante un tiempo, pero si no había ninguna mejora, necesitaría un trasplante de córnea para recuperarse. Mientras observaba a la muchacha, que seguía sonriendo con ternura a pesar de todo, sus ojos antes brillantes ahora estaban turbios, y su mirada ya no podía enfocarme. Probablemente ahora, ante sus ojos, yo solo sea una figura borrosa. De repente, me quedé sin palabras. ¿Cómo iba a decirle que quería romper con ella, justo después de su accidente y cuando se enfrentaba a la ceguera? Pero huir no servía de nada. Tarde o temprano tendría que afrontar este día. Al ver que no respondía, Chloe se acercó a mí con pasos vacilantes. Debido a su visión borrosa, caminaba intentando agarrarse de algo para sostenerse. Tuve que apresurar el paso para alcanzarla y sostenerla. En el momento en que tomé su brazo, sentí claramente cómo todo su cuerpo se relajaba. Ella estaba a punto de abrazarme cuando de repente frunció la nariz y olfateó mi ropa, preguntando, Ethan, ¿por qué hueles a tabaco? ¿Has estado fumando? Quise decirle que sí, que había fumado, pero lo que salió de mi boca fue, ¿cómo podría ser? Estuve un momento en el pasillo de abajo, quizá me impregné del humo de otra gente. Ya casi vamos a separarnos, no vale la pena pelearse con ella por eso. La miré enfadado con su delgado pijama de hospital y le pregunté, ¿por qué no te quedas tranquila en la cama? En cuanto te pierdo de vista, sales corriendo. Todo el día no hace más que causar problemas a los demás. Pero bueno, estos días pronto terminarán. Ella respondió con coquetería, si me quedo todo el día en la cama, se me duerme el trasero. La enfermera dijo que está nevando fuera, estos días cada vez veo menos claro. Quiero aprovechar ahora para ver más de este mundo. Tal vez en unos días ni siquiera pueda distinguir esas sombras borrosas. El corazón parecía revuelto por el filo de un cuchillo, haciendo difícil respirar. Molesto, murmuré, tonta. Ella me abrazó con fuerza, como había hecho innumerables veces antes, frotando su cabello contra mi rostro. Pero lo que llegó a mi nariz ya no era su tenue fragancia, sino el fuerte olor a ungüento. El aroma del ungüento me provocó un repentino acceso de náuseas y arcadas. La empujé violentamente. 02. Chloe se quedó paralizada, observándome mientras tenía arcadas, sin saber qué hacer. Sus hermosos ojos vacíos reflejaron pánico cuando preguntó, Ethan, ¿qué te pasa? Tras un largo rato, esa sensación de náusea empezó a desaparecer poco a poco. Inhalé profundamente levantando la vista, luego exhalé lentamente, intentando calmarme. Me recordé que no debía olvidar el tema de hoy. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas, reprimiendo con todas mis fuerzas las emociones que rugían dentro, manteniendo una voz tan fría como el hielo. Chloe, el médico dijo que te quedarías ciega, ¿lo sabías?
Sus ojos se ensombrecieron mientras asentía con tristeza. ¿Y el conductor que causó el accidente todavía no ha sido atrapado? Nadie te pagará los gastos médicos, ¿verdad? Sus labios temblaron levemente, su expresión se volvió aún más desolada. Bajó la cabeza y comenzó a rascarse los dedos con nerviosismo. Era una clara señal de su extrema tensión interna. Saqué mi tarjeta bancaria del bolsillo y se la puse en la mano. Este es todo mi dinero ahorrado, $100.000, para que te trates. La contraseña son los últimos 6 dígitos de tu número de seguro social. No lo quiero. Chloe negó frenéticamente con la cabeza, escondiendo las manos detrás de la espalda, negándose a tomar mi tarjeta. Escúchame bien, elevé la voz. Luego agarré su mano con fuerza y coloqué la tarjeta en su palma. Intenté que mi tono sonara duro y frío al decir, toma estos $100.000. De ahora en adelante, cortamos todo lazo y seguiremos cada uno su propio camino. Dejó de forcejear y se quedó completamente inmóvil. La ventana, donde revoloteaban copos de nieve, proyectaba una luz grisácea y tenue que acentuaba lo frágil y desolada que se veía su figura delgada. Ella, de espaldas a la luz, tenía el rostro pálido como la escarcha, con una expresión perdida y confusa. Tras un largo silencio, esbozó una sonrisa forzada, fingiendo ligereza, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ethan, no entiendo lo que quieres decir. La interrumpí con voz fría, no eres una niña, ¿cómo vas a no entender? Es que terminamos, a partir de hoy no habrá ninguna relación entre nosotros. Pero, ¿por qué? Preguntó al borde del colapso emocional, mientras mordía con fuerza su labio para contener el llanto. Lágrimas desbordadas resbalaban por sus mejillas recién cicatrizadas. No podía soportar verla así que giré la espalda. Un dolor punzante recorrió mi estómago, retorcido por la intensidad de mis emociones. Me doblé por la cintura, presionando con fuerza la zona con la mano. Con voz ronca y entrecortada, pronuncié cada palabra con cruel claridad, porque no quiero una novia discapacitada. Chloe parecía no haber escuchado mis palabras. Tanteando el aire, se plantó frente a mí, tomó mi brazo y con voz preocupada preguntó, Ethan, ¿qué te pasa? ¿Te duele otra vez el estómago? Intentó mirarme con claridad, acercando aún más su rostro. Aquella carita llena de preocupación y angustia despertó en mí ciertas dudas y un atisbo de ternura. ¿Habré estado equivocado? Pero rápidamente desterré ese pensamiento. Era necesario cortar por lo sano. Cuanto antes termináramos, mejor. 03. Le solté la mano con brusquedad, mirándola con repugnancia. ¿Es que no lo entiendes aún después de habértelo dicho claro? El médico dijo que te quedarás ciega. ¿Crees que me casaría con una invidente? Probablemente mi rostro grotesco la asustó, pues se quedó paralizada durante unos segundos antes de estallar en llantos de aflicción. Ethan, ¿qué te pasa? ¿Acaso ya no quieres a Chloe? Fruncí el ceño con severidad y asentí con determinación. Exacto. Esos $100.000 son para compensar tu juventud perdida. Con ese dinero podrías tratar esos ojos ciegos tuyos. Quizás aún haya algo de esperanza. Entre lágrimas sacudió la cabeza y se abalanzó contra mi pecho, rodeando mi cintura con sus brazos. No quiero separarme, ni tampoco compensación alguna. No creo que seas tan cruel. Cuando pasamos momentos tan difíciles juntos, nunca me abandonaste. Sentí el temblor de su cuerpo y un nudo se formó en mi garganta. Después de todo, habían pasado muchos años juntos. Había visto cómo esa niña inocente crecía hasta convertirse en la mujer elegante y encantadora que era hoy. Llegar a esta situación tan incómoda no era lo que yo había deseado. Agarro su delgado brazo y apretando los dientes, la alejo de mi abrazo para luego darle un empujón. Mi intención era que se mantuviera lejos de mí, pero tropezó y cayó sentada al suelo. Mejor así, que vea lo despiadado que puedo ser. La miré en el suelo y dije, lárgate, no me sigas como un perro callejero. 7 años has estado tras mí como un perro abandonado. Te he mantenido, pagado tus estudios. Y ahora que te queda la vista, pretendes quedarte y arruinarme la vida. Pero ya no voy a ser el pardillo de nadie. Ahora mismo te ordeno que te largues, ¿entendido? No es una sugerencia, es una orden. Chloe, derrumbada en el suelo, miraba fijamente con ojos vacíos mientras temblaba de pies a cabeza. Poco después, estalló en llanto, un sollozo roto que recordaba el gemido desgarrador de una cría herida. Y cada uno de esos gemidos suyos me atravesaba como una daga, dejándome entumecido de dolor. Sentía algo de vergüenza y ya no podía seguir escuchando, tambaleándome al salir de la habitación del hospital. En el momento en que cerré la puerta de la habitación, detrás de mí se escuchó un grito de desesperación. Ethan, por favor, no te vayas. 04. Me fui de todos modos. Después de todo, si me quedaba para consolarla, probablemente esta ruptura fracasaría. Ella aprovecharía la oportunidad para seguirme, ya que íbamos a romper, que fuera definitivo. Todavía tengo muchas de sus cosas conmigo, y planeo dejarlas en la casa que alquilé temporalmente para ella. Tras varios viajes moviendo todas sus pertenencias, ya era la tarde del segundo día. Estaba casi muerto de cansancio. No tengo intención de volver a ver a Chloe. Al fin y al cabo la culpa es mía y temo que sus llantos me saquen de quicio. Así que llamé a Sofía, la amiga de Chloe, para pedirle que guardara temporalmente el contrato de alquiler y las llaves, y se los entregara a Chloe cuando saliera del hospital. Quedé con Sofía para vernos en el café. Antes de salir, me arreglé un poco para lucir radiante.
Pero después de esperar mucho rato, Sofía no apareció. Me quedé mirando el vaso de agua que pedía el camarero. Señorita, quiero este pastel de mousse. Una voz cristalina captó mi atención hacia la barra de pedidos. Al ver esa pequeña figura con su coleta alta, por un momento me sentí desorientado. Ella se parece mucho a Chloe de pequeña. Mis pensamientos se deslizaron involuntariamente hacia el pasado. Chloe fue la que recogí. Tenía 16 años y ella solo 13. Soy huérfano, y por desgracia, ella también. Pero su situación es algo diferente a la mía, incluso podría decirse que mucho más trágica. Mis padres fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono cuando la antigua caldera se averió mientras calentaban la casa en invierno. Y yo, por estar interno en el colegio, me libré del desastre. Mis padres fallecieron, pero me dejaron un apartamento de algo más de 60 metros cuadrados. Su empresa, apiadándose de mi corta edad, me dio además $20.000 adicionales como indemnización. Los servicios sociales se hicieron cargo de los gastos de mi educación obligatoria. Mi vida, aunque dura, era llevadera. Los padres de Chloe eran personajes prominentes en nuestra zona, y su familia poseía una gran fábrica. Lamentablemente, en un año de mala suerte, el negocio fracasó de repente y dejó una enorme deuda. Los cobradores de deudas rodeaban diariamente su casa y la fábrica, lanzando pintura y lanzando amenazas. Finalmente, la pareja, incapaz de soportar la presión, subió al tejado y se lanzó al vacío. Su villa, los coches de lujo fueron subastados, y el equipo de la fábrica fue confiscado completamente por la compañía de préstamos. Solo ella, a quien nadie quiso acoger. El día en que la encontré también nevaba tanto como hoy. Llevaba puesta una delgada ropa de otoño y unas chanclas que dejaban sus pies al descubierto, temblando de frío bajo la luz brillante de un supermercado ya cerrado. Era la hora de salida del estudio nocturno en primer año de preparatoria. Mientras volvía a casa, la vi allí, abrazándose los brazos y llorando desconsolada, con la nieve cubriendo su pelo y rostro. Así fue como la llevé a casa y le preparé un tazón de fideos instantáneos. Desde entonces, tengo una hermanita menor, aunque no por mi voluntad, porque en aquel entonces apenas podía mantenerme a mí mismo. ¿Cómo iba a tener energía para cuidar además de una mocosa? Pero por más veces que la devolvía a casa de su tía, en menos de media hora volvía corriendo. Me miraba con esos ojos suplicantes, llenos de lágrimas. ¿Cómo podía negarme? Desde entonces, mi vida tuvo un problema del que no podía deshacerme. 05. En realidad, al pensar en esos años, los días con Chloe fueron bastante felices. Después de la muerte de mis padres, durante esos años me sentí como un niño olvidado en un rincón. Mis abuelos paternos fallecieron temprano, y la familia de mi abuelo materno no mostró intención de mantener relación conmigo. Fui a casa de mis abuelos maternos un par de veces, mi tía tirando y rompiendo cosas frente a mí, mientras mi abuela suspiraba a un lado. En aquel entonces, aunque solo tenía 12 años, ya comprendía algo sobre las vicisitudes de la vida. Desde ese momento, nunca más volví allí. Pero cuando Chloe llegó, finalmente tuve una familia de nuevo. Yo estaba en primer año de secundaria superior y Chloe en primer año de secundaria básica. Cada mañana preparaba su desayuno, la despertaba y luego la llevaba a la escuela en bicicleta. Por las noches, como ella no tenía clases vespertinas, volvía del colegio, compraba verduras y preparaba la cena, dejando siempre una porción para mí como refrigerio nocturno después de mis clases vespertinas. Para ahorrar dinero, a menudo íbamos al mercado a recoger hojas de verduras. El carnicero, Lao Yao, también nos vendía la carne sobrante a bajo precio. Así pasaron 3 años repetitivos. El año que ella ingresó en mi instituto, yo entré en la universidad. Para ayudarle con los estudios, me matriculé en una universidad local bastante bien clasificada, que me permitía volver a casa todas las semanas. Por supuesto, había otra razón más secreta que me costaba admitir. Me había enamorado de Chloe, de esta chica que me veía como un hermano mayor. Me avergonzaban mis pensamientos mezquinos, pero, ¿cómo podía controlar algo como los sentimientos? Pero no quería romper nuestra relación. Amar una flor es esperar pacientemente a que florezca. Esa flor no tiene por qué ser mía. Ser un espectador que disfruta de la floración también es una forma de felicidad. Eso era lo que pensaba en ese momento. Pero, sin que me diera cuenta, la actitud de Chloe hacia mí comenzó a cambiar. Primero empezó con los nombres. Dejó de tratarme como a un hermano mayor y comenzó a llamarme Ethan Hunt. Cuando la reprendí por su falta de educación, frunció los labios y me lanzó una mirada furiosa. Más tarde, comenzó a llamarme Ethan. Intenté corregirla varias veces, pero como no dejó de hacerlo, dejé que siguiera. Mientras ella estuviera feliz, podía llamarme como quisiera. Esa vacación de invierno, en la primera nevada de la temporada, caminábamos hombro con hombro por la calle tras hacer compras navideñas en el supermercado. Las cálidas luces amarillas de la calle bañaban su rostro pálido, entretejiéndose con los copos de nieve que danzaban en el aire. Parecía una hada caída del cielo. Tal vez porque la escena era demasiado etérea, me invadió una sensación de irrealidad que me llevó a pronunciar unas palabras. Ella se detuvo en seco y me miró con expresión de shock, exigiendo: ¿qué acabas de decir? Su pequeño rostro enrojecido me hizo recobrar la razón al instante. Aceleré el paso y escapé presa del pánico. Ethan Hunt, quédate quieto. ¿Qué dijiste hace un momento? Quiero que lo repitas. Chloe corrió tras de mí persiguiéndome. ¿Qué había dicho yo?
Dije, Chloe, te quiero, 06. Al recordar esto, mi mente se siente un poco confusa. Aunque rompí con Chloe, tantos años de sentimientos no pueden cortarse de un plumazo. De repente, un sentimiento de inmensa melancolía flota en mi corazón. Parece que mi vida ha perdido algo esencial. Afortunadamente, llegó Sofía interrumpiendo esos molestos recuerdos. Apenas me levanté para saludarla, cuando me dio una bofetada bien fuerte. La bofetada me dejó aturdido, con un zumbido persistente en los oídos. Ethan Hunt, eres un desgraciado. ¿Cómo pudiste romper con Chloe justo cuando más te necesitaba? No eres humano. Con lágrimas en los ojos y los dientes apretados, inspiré hondo para recuperar la compostura. Al ver que todos a mi alrededor nos miraban, no quería crear una escena incómoda, así que señalé el asiento frente a mí indicándole que se sentara primero. Sofía se sentó furiosa, cruzando los brazos, con una mirada que parecía querer devorarme. Saqué el contrato de alquiler y las llaves del apartamento para entregárselos, eran los que había alquilado para Chloe. Echó un vistazo y soltó un leve desprecio. ¿Qué? Ahora la vas a echar de casa, ¿verdad? Sin siquiera dejarle un lugar donde vivir. Debí haber visto tu carácter desde el principio, y yo que pensaba que eras bueno con Chloe, maldito hombre. Me sentía algo culpable, sin el valor para defenderme, y solo murmuré para mis adentros. Sofía, este es el departamento que alquilé por 3 años para Chloe. He trasladado todas sus cosas allí. Ella me miró de arriba abajo sin responder. Continué, me iré de aquí pronto, emprenderé un negocio en otra ciudad con amigos. Ahora está hospitalizada y más adelante podría necesitar un trasplante de córnea. Podrías dedicarle más tiempo para cuidarla. Sofía me clavó su mirada con tal intensidad que sentí como si me pinchara la espalda. Ni siquiera me atreví a levantar la vista para mirarla a los ojos. Ella dijo, Chloe y yo somos buenas amigas, no necesito que te preocupes por ello. No soy como tú, un cobarde que huye cuando ella tiene problemas. Me da asco por ella. Aún quería recordarle lo de la operación de Chloe. Sofía cogió el contrato de alquiler, se puso de pie y tomó el vaso de agua que tenía delante, vertiéndomelo sobre la cabeza. Cuando terminó de vaciar el vaso, lo dejó con fuerza sobre la mesa y me gritó, Ethan Hunt, no vengas con tus patéticas escenas de autocompasión aquí. No soy Chloe. Si te vas, vete lejos y no aparezcas frente a ella nunca más en tu vida, porque cada vez que te vea, te daré una bofetada. Si no fuera para darle a Chloe la justicia que merece, ni siquiera estaría aquí. Me das asco. Si ahora decides esconderte como una tortuga, quédate para siempre en tu caparazón. Yo la cuidaré, no necesito tu preocupación. Dicho esto, se marchó furiosa. Yo me quedé mirando su silueta durante mucho tiempo, incapaz de reaccionar. La gente a mi alrededor me observaba con miradas críticas, como si estuvieran viendo mi alma sucia. 07, no importa, total, me voy de aquí pronto, así que da igual lo que piensen de mí. En adelante, tendré un nuevo comienzo. Salí de la cafetería sintiendo un escalofrío por el aire frío, afuera ya volvían a caer copos de nieve. Este año ha nevado bastante, una nevada tras otra como si quisieran cubrirlo todo de blanco puro. Antes de dejar esta ciudad, pasé varios días recorriendo de nuevo todos los lugares que antes había visitado con Chloe. Incluso si es solo para conmemorar un amor muerto, siempre he sido una persona que valora mucho el ceremonial. Solo al pensar en esa chica, mi corazón todavía duele. Pero no importa, el tiempo lo borrará todo, y al final nos acostumbraremos a vivir sin esa otra persona. Finalmente, llegó el día en que comencé un nuevo viaje. Estoy un poco emocionada, pero también un poco nostálgica. Al final, solo me despido con serenidad de esa chica del pasado. Adiós, Chloe, me voy, pero tú también tienes que vivir bien por tu cuenta. 7 años después, el luminoso estudio de televisión. En un popular programa de variedades, Chloe y el resto del elenco promocionan su nuevo drama de época que está a punto de estrenarse. Durante la ronda de preguntas rápidas, la presentadora le hace una pregunta a Chloe. Chloe, ¿alguna vez en tu vida real has tenido un amor tan profundo como el que se muestra en este drama? Chloe se sobresaltó, luego negó con firmeza y sonriendo dijo, ¿amor? Para nada. Pero sí tuve un odio tan intenso que penetró hasta los huesos, tanto que quería matarlo con mis propias manos. El experimentado presentador rápidamente captó el punto clave de sus palabras. Estaba claro que no quería perder la oportunidad de hurgar en la historia sentimental de la estrella femenina más popular para añadir un momento explosivo al programa. Preguntó de inmediato, hasta la médula. ¿Significa que era un cabrón que te lastimó tan profundamente que todavía no puedes olvidarlo? Desde otro punto de vista, ¿no sería esto señal de que lo amaste demasiado? Por eso el odio es tan intenso. Chloe, sin embargo, de repente cayó en un prolongado silencio. La situación se volvió incómoda. Un joven creador que estaba cerca rápidamente intervino para suavizar el ambiente. La hermana Chloe no tiene un amor inolvidable, pero yo sí, vamos, déjenme contarles. Luego comenzó a hablar de sus más de 10 historias amorosas, desde la secundaria hasta la universidad. El presentador le hizo señas con la mirada varias veces antes de que finalmente cerrara la boca. Y desde que el presentador hizo esas 2 preguntas, Chloe había estado visiblemente distraída. Como estaba distraída, en la ronda de juegos hizo que su equipo perdiera puntos una y otra vez.
Todos podían notar su comportamiento anómalo. Al acercarse el final del programa, según el procedimiento habitual, el presentador comenzó a desear éxito a la nueva serie y pidió el apoyo del público y los internautas. En ese momento, Chloe de repente levantó el micrófono y miró al presentador. Con expresión seria pronunció una sola palabra: cuenta 08. Esa noche, las palabras clave en las tendencias de las principales plataformas estallaron. Almohadilla Chloe despechada por un canalla. Almohadilla Chloe confiesa su amor inolvidable. Almohadilla Chloe dijo vale, con el rocío propio de las noches de otoño y el murmullo de los insectos. Chloe, envuelta en un chal, se acurrucaba en el sofá del balcón de la villa bebiendo vino tinto. Su cuerpo era alarmantemente frágil, como si en cualquier momento pudiera ser devorado por la noche. Dejando la copa de vino, se quedó mirando absorta la pantalla del móvil, con la página detenida en la interfaz de mensajes cortos durante mucho tiempo. Era un mensaje sin enviar: Ethan Hunt, si ahora te arrodillas ante mí y te disculpas golpeándote la frente contra el suelo, y además te das unas cuantas bofetadas, quizá considere perdonarte. Ese número lo tenía grabado en la memoria desde hacía mucho, pero en 7 años nunca se había contactado con ese imbécil. Después de beber media botella de vino tinto, cerró los ojos, respiró hondo y, como si hubiera tomado una gran decisión, sus dedos temblaron levemente mientras presionaba el botón verde de enviar. Después de enviar el mensaje, comenzó a rascarse los dedos nerviosamente. Era un hábito que tenía desde pequeña. Antes, cada vez que Ethan la veía así, le apretaba la mano con fuerza, y el calor de su palma siempre la relajaba inexplicablemente. Tomó el teléfono y lo soltó, una y otra vez. Pasaron las horas y su ansiedad fue aumentando gradualmente. No responde, no puede ser que no responda. Enfurecida, tomó el teléfono y marcó el número. Después de unos segundos, una voz femenina adormilada contestó al otro lado: hola, ¿quién es? Chloe se quedó paralizada. ¿Era su esposa? ¿O quizás su novia? Ja, qué hombre tan despiadado. Ella aún no podía superarlo, mientras que él ya tenía a otra mujer en su vida. Chloe estaba algo enfadada, y su voz mostró involuntariamente un tono de irritación. Estoy buscando a Ethan Hunt. El interlocutor hizo una pausa de unos segundos. Señorita, ¿habrá marcado el número equivocado? No conozco a ningún Ethan Hunt. Dicho esto, colgó el teléfono. Chloe miró la pantalla donde mostraba la llamada terminada, sintiéndose al borde del colapso. ¿Por qué él podía decidir terminar la relación cuando quisiera? ¿Por qué él podía irse tan libre y despreocupadamente cuando se le antojara? Volvió a marcar el número. Al otro lado de la línea respondieron con impaciencia: ¿No te cansas? Mira qué hora es. Ya te dije que no conozco a ningún Ethan Hunt. Chloe se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. La persona al otro lado suspiró y suavizó un poco el tono. Quizás antes este número lo usaba la persona que mencionas. Hace unos años también llamaban aquí buscándolo. No sabía por qué, pero esas palabras le dieron a Chloe un inexplicable alivio. Eso significaba que esta mujer no tenía ninguna relación con él. Ella se sintió apenada. Lo siento, molestaré su descanso solo un momento más. ¿Podría hacerle una última pregunta? ¿Cuántos años lleva usando este número? Del otro lado de la línea hubo una breve pausa antes de responder: más de 6 años, creo. Dicho esto, colgó el teléfono. Más de 6 años, es decir, que después de su ruptura, él había cancelado su número inmediatamente. Chloe esbozó una sonrisa amarga. Efectivamente, los hombres que ya no aman son los más despiadados. Durante 7 años no me atreví a cambiar mi número de teléfono por él, por temor a que no me encontrara si decidía volver. Volcó de un trago el resto del vino tinto de la botella y lo bebió de un sorbo. Ebria, acurrucada en un rincón del sofá, musitaba para sí misma: Ethan Hunt, eres tan cruel, tantos años sin aparecer. Ahora soy una estrella, tengo mucho, mucho dinero. ¿Lo ves? Ya no soy la Chloe que solo te era una carga. ¿Pero por qué sigues sin aparecer? Aunque solo fuéramos amigos comunes, aunque te viera junto a otra mujer, ¿es tan difícil que me concedas siquiera un encuentro? Ella rompió a llorar, pero solo el gemido del viento que rozaba el balcón respondió a su llamado. 09. Desde que Chloe se convirtió en estrella, aquellos familiares que antes la evitaban como a la peste volvieron a rodearla. Hablaban de sus propias desesperanzas pasadas. No era más que ingresos familiares limitados, que realmente no podían mantener a un hijo ya casi adulto. Además, ella aún tenía deudas. Los tipos de la mafia venían cada 2 por 3 a reclamar el dinero. Decían que las deudas del padre debían ser pagadas por la hija. Ella asentía, sin desenmascararlos, y solo dejaba que su asistente les diera unos cuantos miles como limosna. Era como dar caridad, aunque eran su familia. A veces también se convertían en la espada afilada de la opinión pública. Como estrella, no quería que estas personas difundieran noticias negativas infundadas sobre ella. Además, como ellos decían, cada familia tiene sus propias dificultades y no podía obligar moralmente a otros a acogerla. Excepto por su tía. Al enterarse de que otros familiares podían sacarle dinero, esta también intentó acercarse en múltiples ocasiones. Siempre ordenaba a su asistente que la echara, evitando cualquier encuentro. Ella siempre recordaba cómo era a los 13 años, justo después de perder a sus padres. La mirada de desdén que le lanzaba su tía, la única hermana menor de su madre. Cuando la familia de Chloe era adinerada, no habían escatimado en ayudarla,
incluso el coche y la casa de su tía los habían comprado sus padres. Pero después del incidente, la tía y su familia evitaron a Chloe como si fuera una plaga. Como no había otros familiares directos, la Asociación Local de Protección Infantil encontró a su tía menor y le hizo un trabajo de persuasión, por lo que ella, con extrema reticencia, la acogió en su casa. Ese año ella tenía 13 años y ya comenzaba a desarrollarse. Descubrió que su ropa interior desaparecía frecuentemente sin razón aparente, hasta que un día la sorprendió a su tío jugando con su ropa interior. Avergonzada y furiosa, no sabía con quién hablar del asunto, así que no tuvo más remedio que soportarlo en silencio. Más adelante, mi tío político se aprovechó más, a menudo aprovechaba cuando mi tía no estaba en casa para manosearla. Ella llorando se lo contó a su tía, pero su tía, lejos de reprochar a su marido, la insultó diciendo que era una zorra que ya sabía seducir hombres a su tierna edad. Ella gritó defendiéndose ante su tía, pero ésta solo le respondió con 2 sonoras bofetadas y la echó de casa. Aquel día nevaba mucho, pero ella solo llevaba puesta una ligera ropa de otoño y las zapatillas de pantufla de caricaturas que sus padres le habían comprado cuando aún vivían. Ella caminaba perdida por la calle, completamente cubierta por la nieve que caía. Unos maleantes de malas intenciones le gritaron piropos, haciendo que huyera aterrorizada hasta la entrada de una pequeña tienda. Allí había cámaras de seguridad y el dueño del establecimiento. Los gamberros se dispersaron. Permaneció allí de pie, hasta que la nieve se acumuló más y más, hasta que se encendieron las farolas nocturnas, hasta que el dueño bajó la persiana metálica de la tienda. Tenía frío y hambre, y estaba a punto de desmayarse por el frío helado. Fue entonces cuando apareció el joven Ethan Hunt, detuvo su bicicleta, apoyando sus largas piernas en el suelo, y preguntó con preocupación: «Pequeña, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde están tus padres?» Chloe levantó la vista para mirar al joven frente a ella. Su uniforme blanco y azul estaba cubierto de nieve, y sus cabellos esponjosos llenos de copos. El viento gélido arremolinaba la nieve, que caía sobre la punta de su nariz, derritiéndose al instante por el calor de su aliento. Sus cejas y ojos eran tan hermosos, con una mirada brillante como estrellas, y sus largas pestañas aún sostenían algunos copos de nieve, lo que lo hacía ver bastante adorable. Ella no respondió a sus palabras, solo murmuró con tono lastimero: «Tengo hambre». Así que el chico la llevó montada en su bicicleta hasta su casa. Le preparó un tazón de fideos instantáneos. Eran los mejores fideos que había probado en toda su vida. 10. Al despertar con resaca al día siguiente, Chloe recuperó su imagen de mujer fuerte, encantadora y elegante. Pero en su corazón aún latía un dolor sordo. Desde que el presentador le había arrancado sin querer esa cicatriz que ella ocultaba el día anterior, una pregunta la atormentaba con un sufrimiento insoportable. «¿Dónde está él? ¿Dónde demonios está?», le preguntó a su amiga Sofía, quien la regañó por ser tan tonta en el amor, diciéndole que un hombre tan despiadado e ingrato no merecía que lo recordara. Fue a visitar a sus antiguos vecinos, quienes sonrientes la felicitaron por su éxito, insistiendo en invitarla a comer y en sacarse fotos con ella. Incluso fue a ver al viejo Joe, el carnicero de antes, quien recordó con una sonrisa que Ethan era un joven compasivo y leal. Pero, simplemente, nadie sabía decirle dónde estaba. De repente, comenzó a sentirse inquieta, con una agitación indescriptible en el corazón. Canceló todo su trabajo y, acompañada de su asistente, comenzó a buscar a Ethan Hunt. Sin embargo, como en los días anteriores, nadie sabía dónde estaba ni lo habían vuelto a ver. Como si estuviera muerto, la idea asustó a Chloe. Su corazón se encogió y le resultó difícil respirar. No, imposible, si él hubiera estado enfermo o hubiera muerto en un accidente, ¿cómo podría ser que nadie a su alrededor lo supiera? Chloe se consoló una y otra vez, volvió a organizar los objetos del pasado. Esos artículos eran los que Ethan le había ayudado a llevar a la casa de alquiler, y los había guardado todos estos años. Cuando Sofía la llevó a aquella casa de alquiler, no paraba de maldecir a Ethan, maldiciéndolo como un desgraciado, un maldito perro, deseándole una muerte horrible. Para entonces, su visión ya se había recuperado algo después de la cirugía ocular. Al mirar el cálido apartamento alquilado que habían decorado, no pudo evitar las ganas de llorar. La habitación daba al sur, con cálidos rayos de sol, y el estudio estaba impecablemente limpio. Todos los detalles estaban decorados en sus colores favoritos, incluso la ropa de cama de 4 pisos tenía sus dibujos animados preferidos. Hojeando las páginas, encontró el contrato de alquiler. Al llegar a la última página, vio la firma de Ethan, aquellos 3 trazos frescos y elegantes que le hicieron derramar lágrimas sobre el papel. Rápidamente los secó con la manga, acariciando suavemente aquellos caracteres. En el otro lado estaba la firma del propietario y su número telefónico. Marcó sin dudarlo. 11. Ella y la casera, bueno no, más bien la agente inmobiliaria, se habían citado en una especie de cafetería-librería. La agente era una mujer de mediana edad que se mostró muy emocionada por la invitación de Chloe, tanto que se pasó unos 10 minutos haciendo fotos antes de sentarse. Chloe no dejaba de sonreír mientras la complacía. Una vez sentadas, le entregó el contrato de alquiler y le preguntó si recordaba a aquel cliente llamado Ethan Hunt. La señora de la inmobiliaria asintió. Ethan, lo he visto crecer desde pequeño. Hace años que no sé nada de ese chico. El semblante de Chloe se ensombreció mientras insistía. Cuando alquiló el apartamento,
¿Estaba bien de salud? ¿Había oído que estuviera enfermo? La agente inmobiliaria pensó un momento y negó con la cabeza. Parece que no, pero en ese momento tú tuviste ese accidente, y él puso su apartamento familiar en venta conmigo. Chloe alzó bruscamente la mirada hacia ella. La señora continuó, sabes, aunque ese apartamento estaba en el casco antiguo, tenía muy buenos profesores en la escuela cercana. Podría haberse vendido por 200,000 o 300,000 más, pero solo lo vendió por $100,000 porque necesitaba el dinero urgente y en efectivo. Le dije que esperara, pero no quiso escuchar. Chloe recordó la tarjeta que Ethan le había dado, exactamente con $100,000. ¿Era ese su dinero de la venta de la casa? No tenía casa ni había dejado dinero para sí mismo. ¿Cómo iba a vivir así? ¿Cómo iba a vivir?, murmuró Chloe para sí misma. La señora de la agencia inmobiliaria pareció no escucharla y continuó hablando. Después de vender la casa, dijo que quería alquilar otra conmigo. Sí, precisamente esta que tú tienes ahora en tus manos. En ese momento lo acompañé a ver propiedad tras propiedad. Si no le gustaba la luz de una, le molestaba el ambiente de otra. Casi me partí las piernas de tanto correr con él. Si no fuera porque lo vi crecer, de verdad no habría aceptado este negocio. La hermana mayor terminó de hablar y, sonriendo, tomó un sorbo de café. Por fin encontré ese departamento, al muchacho le gustó mucho. De una quiso alquilarlo por 3 años y pagó todo el alquiler de golpe. Hasta le dije en secreto que podía pagar cada 6 meses, pero fue como si no me escuchara. ¡Ay, qué chico más tonto! La hermana mayor recordaba la situación en ese momento. La mano de Chloe ya no podía evitar temblar, y con torpeza sacó unos billetes de su bolso y los dejó sobre la mesa. Luego se levantó de un salto y salió precipitadamente hacia afuera, dejando a la señora de la agencia inmobiliaria con una expresión de absoluta sorpresa. 12. Chloe publicó el mismo contenido en todas sus cuentas de plataformas. Buscando a Ethan Hunt, hombre, actualmente de 30 años, graduado de la escuela secundaria Springfield. Si tiene alguna pista, por favor contácteme. Gran recompensa. Debido a este mensaje, Chloe tuvo una gran pelea con su agencia. La agencia dijo que era caprichosa y que si esta situación era utilizada por la competencia para hacer campañas malintencionadas, su carrera actual se arruinaría por completo y perderían el acuerdo de apuesta teniendo que pagar compensación. Pero a Chloe no le importaba. Al ver su expresión resuelta, incluso su agente sintió un poco de pena. La llevó durante tantos años, siempre obediente y sensata, realizando todo su trabajo con dedicación. Durante todos sus años en la industria, no hubo ni un solo escándalo o noticia negativa sobre ella. En comparación con las otras personas que manejaba, Chloe le había ahorrado innumerables preocupaciones. Afortunadamente, solo estaba buscando a alguien, sin mencionar qué relación tenía esa persona con ella. Gracias a la fama de Chloe y al éxito de su nuevo drama de época, este asunto atrajo cada vez más atención. La foto de Ethan Hunt también fue subida a internet. No pasó mucho tiempo antes de que Chloe comenzara a recibir fragmentos de información. Algunos afirmaban ser sus compañeros de universidad, diciendo que al parecer tenía cáncer de estómago, que lo habían visto tomando medicina cuando regresó para su defensa de tesis, y que él dijo que eran medicamentos comunes para el estómago. Pero ese compañero mencionó que su padre había tomado la misma medicina cuando le diagnosticaron cáncer de estómago el año pasado. Otros decían ser sus amigos, contando que incluso había discutido con ellos sobre la donación de su cuerpo, y que durante ese periodo estuvo investigando constantemente sobre el tema en internet. También había una enfermera, que dijo que durante sus prácticas había cuidado a un herido de accidente de tráfico, y le contó a Chloe que a menudo, al salir de la habitación del paciente, se agachaba con expresión de dolor. Todos los indicios apuntaban a que podía estar gravemente enfermo, recordó de repente. Aquel año, él, que siempre había sido fuerte y saludable, empezó a adelgazar repentinamente. Tenía frecuentes dolores de estómago y tomaba medicamentos a escondidas. Chloe estaba muy preocupada, pero él solo sonreía y la tranquilizaba diciendo que era por el estrés de encontrar trabajo pronto. Todo había dejado huellas desde el principio. 2 semanas después, Chloe finalmente llegó a conocer toda la verdad. Resultó que aquel hombre llamado Ethan Hunt había muerto hacía mucho tiempo. Había fallecido 7 años atrás. Un estudiante de medicina vio fotos en internet que afirmaban tener un parecido asombroso con uno de sus antiguos cadáveres de estudio. En su momento, todos habían sentido lástima por aquel joven y apuesto cadáver donado. Cuando Chloe encontró al personal administrativo relacionado con la Facultad de Medicina, le dijo que era la hermana de Ethan Hunt. El empleado le hizo una profunda reverencia y luego la llevó al cementerio de Springfield. Le explicó a Chloe que después de ofrecer 3 años de enseñanza, el cuerpo del profesor Ethan había sido incinerado y enterrado allí. Ethan Hunt no estaba solo. A su alrededor había lápidas de otros grandes profesores que, como él, habían donado voluntariamente sus cuerpos para la enseñanza estudiantil. En su lápida no había fotografía, solo la inscripción «El alma regresa a la naturaleza, el mérito permanece en el mundo» y el membrete de la Facultad de Medicina. El cementerio estaba bien cuidado, y Chloe se sentó al lado. El personal, al ver la escena, se retiró discretamente. Chloe miraba fijamente la lápida, pero no derramó lágrimas. Quizás sus lágrimas se habían agotado durante esos 7 años. Acariciando suavemente la lápida, murmuró,
Ethan, hiciste tantas cosas, ¿no era solo por miedo a que siguiera pensando en ti? No te preocupes, hace mucho que comencé una nueva vida. Ahora soy una gran estrella, rodeada de hombres apuestos sin fin. Ya no pienso en ti. Voy a vivir bien, a quererme bien, al fin y al cabo ese es tu deseo. Últimamente me encanta muchísimo una canción que se llama Te regalo una florecita roja, también te la pongo. Sacó su móvil y se la puso, aquella canción que tantos ánimos le había dado en sus momentos de soledad y desesperación. Te regalo una florecita roja, que florezca en la ramita que ayer te brotó. Te premio por tener el valor de acercarte a hablarme. Él se merece esta pequeña flor roja. Chloe, la diosa de la industria del espectáculo, lleva más de 30 años debutando sin ningún escándalo y sin haberse casado. Y en aquel entonces, el fragmento donde promocionaba una nueva serie de época y decía lo calculé fue utilizado por cuentas de marketing para especular una y otra vez, sugiriendo que en su corazón habitaba alguien a quien no podía olvidar. Ese invierno, Chloe cayó gravemente enferma. De repente, ya no pudo resistir más. Mientras murmuraba para sí misma, Ethan, realmente no puedo seguir adelante, estoy tan cansada, quiero rendirme, no me culpes. Había organizado sus propios asuntos funerarios con anticipación, indicando a su asistente que la enterrara en el cementerio de Springfield después de su muerte. Aunque no podía descansar junto a él, al menos estaría un poco más cerca. 2 días después, cayó en un coma. En su estado de inconsciencia, de repente sonrió con una dulzura juvenil, murmurando, Ethan, quizás, los dos se encontraron en sus sueños. Copos de nieve cristalinos, como pétalos de peral arrastrados por el viento, caían dispersos y solitarios. Era el primer día de nieve del año otra vez 14 extra, Ethan Hunt. Soy un cabrón, mi novia está hospitalizada por un accidente automovilístico y a punto de quedarse ciega, pero es en este momento cuando le digo que quiero romper. Pero no tengo más remedio, aunque siento que mi corazón y pulmones se desgarran, aunque parece que el mundo entero se derrumba a mi alrededor. ¿Qué otra opción me queda? Si no me voy ahora, dentro de poco tiempo tendré que hacerlo de todos modos. En aquel entonces, el dolor que le causaría sería aún mayor y podría desperdiciar los mejores años de su juventud. ¿Para qué? Mi cáncer de estómago ya está en fase 4, aunque me arrodillé suplicando al médico que me salvara. Sin embargo, él solo suspiró y movió la cabeza con impotencia. En realidad, si en este mundo no existiera Chloe, no tendría nada por lo que vivir. Pero con ella aquí, hasta las hormigas del suelo me parecen un poco más adorables. No quiero morir. Cuando supe de mi enfermedad, me traté como debía. Pero, tras 6 meses de lucha, la muerte me entregó igual mi sentencia. La semana pasada Chloe tuvo un accidente automovilístico, y ese maldito culpable se dio a la fuga. Mis ahorros se habían agotado casi por completo en estos 6 meses de tratamientos, así que puse en venta urgente el viejo apartamento que me dejaron mis padres. Aunque es una casa vieja, la ubicación es bastante buena. El precio de mercado estimado es de más de $100.000, pero yo solo pido 100.000, con la condición de que sea todo en efectivo. Sin duda, los ojos de Chloe necesitan un trasplante de córnea, pero para una paciente común como ella, sin contactos ni influencias, probablemente tendría que esperar en lista de espera 2 o 3 años, o incluso más. Tomé mi propio informe de diagnóstico y fui a que el médico firmara el formulario de donación voluntaria de córneas para ella. Totalmente mi vida está llegando a su fin, que más da unos días antes o después. Por ella, incluso daría mi vida con gusto. Con solo pensar que mis córneas podrían devolverle la luz, mi corazón se llena de alegría. También doné mi cuerpo, así no tendré que preocuparme por quién recogerá mi cadáver después de morir. Bastante bien. Lo único que me preocupa es ella, mi Chloe. ¿Cómo podría dejarle? En este mundo, somos los seres más queridos el uno para el otro. 15. Hice los trámites de hospitalización, principalmente por miedo a morir fuera demasiado tiempo y que mis córneas dejaran de ser útiles. Antes de ingresar, volví a buscar al médico tratante de Chloe. Me dijo que al principio Chloe no quería aceptar el trasplante de córnea por temor a los altos costos y estaba ansiosa por dejar el hospital, pero anoche finalmente accedió. Le pedí que mantuviera en secreto que yo era el donante de la córnea. Asintió con la cabeza y me miró con una mirada profunda. Lo haré. El acuerdo de confidencialidad de donación es algo que debemos cumplir. Así, me sentí aliviado. Subí a la habitación del 12º piso, llevando una mascarilla y una gorra, como un ladrón que no puede mostrarse a la luz del día. En realidad, tampoco hacía falta. Con su vista actual, incluso si me plantara directamente en la puerta de la habitación, no estaba segura de poder distinguirme. Me quedé fuera de la habitación y la observé a través del cristal de la puerta. Ella seguía igual que aquel día, erguida junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su figura solitaria transmitía una profunda melancolía. Rozó la puerta, produciendo un ligero sonido. Ella giró la cabeza bruscamente y exclamó alegremente, Ethan, ¿eres tú? Las lágrimas brotaron incontenibles mientras me escondía apresuradamente a un lado. Lo único que respondió a su llamado fueron los murmullos y ruidos que venían del pasillo de la habitación del hospital. Tras un largo silencio, al darse cuenta de que no había nadie, se agachó lentamente hasta el suelo, abrazó sus rodillas y rompió en llanto. Lo siento, se lo repetí una y otra vez en mi corazón. Hasta ahora me he dado cuenta de que lastimarla es más difícil que amarla. Chloe,
Espero que después de llorar puedas olvidarme rápidamente. Después de todo, no vale la pena perder el tiempo recordando a un desgraciado que te abandonó cuando más necesitabas cuidados. Sigue adelante con tu nueva vida, y yo, desapareceré en el polvo de tu memoria. 16. El cuerpo me duele cada vez más, hasta que el dolor nubla mi mente. El médico me recetó analgésicos, pero no los tomé y se los di a un compañero de enfermedad que sufría lo mismo. Antes, no quería morir, quería acompañar a Chloe. Pero ahora, solo deseo que mi vida llegue pronto a su fin, para darle mis córneas. Quizás no tenía ningún deseo de vivir, mi cuerpo se debilitaba visiblemente y al final solo podía quedarme en la cama escuchando mi propia respiración. Ese día, por alguna razón, de repente me sentí mucho mejor, como si el dolor hubiera disminuido e incluso me entraron ganas de comer. Le dije al cuidador que ese día me apetecía un poco de fideos con caldo de pollo. Me miró con compasión. Fue al comedor y me compró los fideos, además trajo un tazón de pudín de huevo, observándome mientras me comía poco a poco toda esa comida. Me preguntó si quería comer algo más. Negué con la cabeza y le dije que tenía algo de sueño, que quería dormir un rato. Me ayudó a bajar la cama, cerró las cortinas y dijo, entonces duerme un poco, estaré aquí cerca. Si necesitas algo al despertar, llámame. Respondí, vale, y, al poco tiempo, me quedé profundamente dormido. En el sueño, sentí mi cuerpo increíblemente ligero. Quizás fue por la sopa de pollo y el flan de huevo que había comido, que me dieron fuerzas. Pero esto no puede ser. En ese momento, Chloe estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. Al escuchar el ruido, se volvió y exclamó con entusiasmo, Ethan, ¿estás aquí? El dolor en mi cuerpo desaparecía poco a poco, y mi mente parecía aclararse cada vez más. Vi a Ethan Hunt de 20 años y a Chloe de 17. Copos de nieve giraban en el aire, cayendo suavemente sobre ambos. La muchacha tenía el rostro enrojecido por el frío. Agarró a Ethan Hunt, que caminaba apresurado delante de ella, y se plantó frente a él. Ethan Hunt, dilo rápido, ¿qué acabas de decir? No he dicho nada, debes estar imaginando cosas. No, lo escuché. ¿Qué cosa? Ethan, yo también te quiero. El niño se quedó atónito, y los objetos que llevaba en la mano cayeron al suelo. El viento frío sopló, haciendo que los cabellos de la chica se movieran levemente. Ella tembló de frío y el chico la tomó de un tirón, envolviéndola en sus brazos. ¡Qué hermoso! Que sea aquí, que termine aquí la escena. Un agudo pitido de alarma interrumpió bruscamente mi sueño. El bullicio a mi alrededor era ensordecedor, realmente muy molesto. Pero bueno, solo fue un momento. Poco a poco, todos los ruidos circundantes se disiparon. Las imágenes en mi mente también comenzaron a desvanecerse gradualmente. Solo quedó un vacío infinito e intangible. Fin.